Hola, mi nombre es Juan Martín Raya Baena, profesor de la materia de microcontroladores en la carrera de Ingeniería en Comunicaciones Electrónica en el CIME Zacatenco. Y en esta ocasión voy a dar algunos temas sobre el convertidor analógico digital, dando un ejemplo de un termómetro. Pero hablaré primero acerca de lo que es un convertidor analógico digital. Considerémoslo como una caja donde entran señales analógicas y salen señales digitales, en la cual quiere decir que vamos a tener salidas de ceros y unos, y a la entrada podemos tener una señal con un número infinito, digamos, de valores. Dependiendo de la resolución, pues será, y de otros factores, será el número que nos dé de salida. Pero una parte muy importante del convertidor analógico digital, pues es el voltaje de referencia, porque en base a ese es como se hace el cálculo del resultado. Doy siempre este ejemplo. Imaginemos que vamos a comprar tortillas y tenemos nuestra báscula en la cual empiezan a poner tortillas hasta que se iguala una pesa patrón. Cuando se iguala, pues queda el equilibrio y decimos, esta cantidad de tortillas representa una masa patrón, digamos, de 1 kilo. En el caso del convertidor analógico digital, se tiene un voltaje, se va a cargar un capacitor y este capacitor se empieza a hacer una serie de comparaciones contra el voltaje de referencia. El voltaje de referencia se tienen dos tipos de donde se pueden sacar. Se puede tomar de la misma alimentación del convertidor analógico digital, y en este ejemplo me refiero a un convertidor que esté dentro de un microcontrolador, pero si lo tomamos de la propia alimentación del microcontrolador, pues esa alimentación tiene ruido. ¿Qué significa ruido? Significa que de repente puede tener un poquitito más de voltaje o un poquito menos de voltaje. Traducido en el ejemplo de las tortillas sería como que de repente la pesa patrón pesa más o luego menos, traducido una tortilla más o una tortilla menos, lo cual pues sería algo no deseable. Hay algunas maneras de reducir este tipo de errores. Una de estas maneras es utilizar un circuito aparte para el voltaje de referencia. Los convertidores analógicos digitales y los microcontroladores tienen, muchos de ellos, una patita exclusivamente dedicada para el voltaje de referencia. En este voltaje de referencia se suele conectar un regulador de voltaje, pero llamado referencia de voltaje, los cuales tienen un error, dependiendo, claro, de la calidad y del modelo que se compre, que puede ir de más o menos medio por ciento, más o menos 1%, pero comparemos esto contra el voltaje de alimentación, que tradicionalmente se utiliza un regulador 7805, por ejemplo, el cual tiene un error de más o menos 5%, es decir, podemos tener un error de más o menos 5% contra un error de más o menos medio por ciento, nada más teniendo cuidado en utilizar un voltaje de referencia, digamos, externo y adecuado. ¿Cómo se hace la conversión o el resultado? Bueno, viene de la siguiente manera. La resolución va a ser el voltaje de referencia positivo menos el voltaje de referencia negativo dividido entre 2 a la n, donde n es el número de bits. Por ejemplo, si tenemos un voltaje de referencia de 5 volts y tenemos positivo y un voltaje de referencia negativo de 0 y una n de 8, el resultado que nos da es 19.607 milivolts por bit. Quiere decir que cada 19.607 milivolts yo tengo una cuenta. Por ejemplo, si tuviera yo 40 milivolts, el resultado de la conversión sería 2 en binario. Si tuviera 60 milivolts, sería 3 en binario. Estoy haciendo unas aproximaciones porque 19.607 milivolts es casi 20 milivolts. Por esa razón puedo hacer este tipo de aproximaciones. Ahora, el resultado de la conversión va a ser el voltaje en el pin dividido entre la resolución. Supongamos que tenemos un voltaje de 1 volt en la entrada del pin. ¿Y por qué escogí 1 volt? Porque escojo también, para el ejemplo del termómetro, el tener un transductor que me va a dar 1 volt cuando haya 100 grados centígrados. Entonces, si yo tengo 1 volt dividido entre la resolución de 19.607, pues me va a dar un cierto número. Pero el ejemplo lo preparé para 3 volts. Entonces, si tengo un voltaje de referencia de 3 volts, y ahora como la resolución va a ser 3 volts dividido entre 255, esto me da 11.764 milivolts por bit. El resultado de la conversión va a ser 1 volt dividido entre esa resolución, lo cual me va a dar de resultado 85. Es decir, que si yo tengo un LM35 a 100 grados centígrados, la salida va a ser 1 volt, eso se lo meto al convertidor analógico digital y él me va a dar de salida el número 85. Pero ese 85, pues
representa 100 grados, tengo que hacer una transformación, o el microcontrolador tiene que hacer una transformación para que ese 85 se transforme en 100. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos 85 por una K para que nos dé 100, pero esa K pues nos daría con punto decimal, lo cual implicaría que tendría yo que utilizar punto flotante. Aquí quiero mencionar también que en muchas ocasiones no es conveniente utilizar punto flotante porque un microcontrolador normalmente no es como una computadora, digo no normalmente, siempre no es como una computadora, lo cual no tiene el poder para hacer los cálculos con punto flotante de manera rápida. Entonces hay que tratar de evitar usar ese punto flotante. ¿Qué es lo que hacemos? En lugar de utilizar una K que nos diera de 1.17, puedo utilizar por ejemplo 117 de K o 118, o si quiero más resolución puedo utilizar una K de 1177. Por ejemplo, si yo multiplico 85 por 1177, me va a dar de resultado 100.045. Claro, yo no tengo 100.000 grados centígrados, pero yo inserto a la hora de desplegar el punto decimal en la posición correcta, es decir, despliego 100, después el punto decimal y después una décima, entonces mi termómetro diría 100.0. Y de esa manera evitaría que el microcontrolador utilice punto flotante y haría sus cálculos más rápidos que si utilizara el punto flotante. Es todo.